Buenas. Bienvenidos una vez más a Un Piojo de Cabeza. Quien les habla, Angélica Mota, en compañía de Viviana Mota. Una vez más acá encontrándonos en este podcast. Y bueno, vamos a continuar hablando acerca de la ansiedad. Esto va a ser ansiedad parte 2. Sí, vamos a retomar el tema de la ansiedad que estábamos hablando en el episodio pasado. Sí, además porque surgen dudas en mi cabeza durante esta semana. Porque... Que no te dejaron dormir. Sí, primero que no puedo dormir. No, ese piojito fue un piojito que se me formó y creo que no quedaron ciertas cosas claras en el episodio pasado acerca de, por ejemplo, por qué tengo ansiedad, cómo identifico si soy una persona ansiosa o si tengo ansiedad. Sí, como que si es momento de buscar ayuda o no es tan alarmante o... Sí, porque es que yo siento que hay una diferencia entre, por ejemplo, tener yo lo llamaba así, un ataque de ansiedad, a ser una persona que está todo el tiempo ansiosa o solamente cuando pasan ciertas situaciones en la vida tengo ansiedad, ¿sí? Entonces también es como para que podamos darles un poquito más de claridad acerca de esas diferencias. Sí. Es complicado, creo yo, porque lo que yo siento es que la ansiedad, cuando una persona siente ansiedad o tiene ansiedad acerca de algo que le está pasando, pues experimenta ciertas cosas a nivel físico. Pero yo creo que todas estas cosas tienen que ver con emociones o con sensaciones que se pueden vivir en otro tipo de situaciones y ante otro tipo de trastornos y ante otro tipo de anormalidades que se pueden presentar. Entonces sí se puede tender a confundir un poco, ¿no? ¿Cómo así? ¿Como con otro...? Sí, como con otro trastorno puede ser, o con otra situación, o no sé, o sea, lo voy a hablar así. Que día una personita que conozco, de 10 años, me dijo, no, es que me da ansiedad, ¿sí? Entonces a mí se me hizo muy raro que utilizara esa palabra ansiedad porque es muy chiquito, y que lo asociara con una situación que estaba viviendo que a mi parecer no era tan difícil como una situación como tan caótica o tan problemática como para que diga tengo ansiedad, ¿sí? Y que tan chiquito pues esté utilizando ese tipo de lenguaje. Entonces dije, ¿será que es que lo escuchó de moda en el TikTok o por ahí? Sí, o en la casa y sí, como los niños todo lo absorben, de pronto lo escuchó y empezó a referirse así. Sí, entonces ¿cómo hace uno para decirle a él? Es que mira, o sea, lo que estás sintiendo puede que no sea ansiedad, sino que simplemente estás nervioso, ¿sí? Porque a veces uno cuando tiene ansiedad tiene como esa sensación nerviosa, como que siente uno que se le revuelve el estómago. Sí, es como esas manifestaciones que hace el cuerpo ante una situación que me es desconocida o que es nueva o que me genera inseguridad. Por ejemplo, ir a un lugar nuevo, conocer una persona nueva, exponer, leer en público. Que hablando de eso, yo tenía un compañero también en el colegio que siempre le decían que leyera en público y él nunca, siempre le rehusaba. Y una vez un profesor, pues que no sabíamos, lo obligó a leer en público y cuando empezó a leer, empezó, y claro, fue el bullying en todo el salón. Y yo siento que antes de ayudarle, se le incrementó esa ansiedad de leer, porque claro, sabía que lo estaba como haciéndole el quite. Sí, y de hecho que yo estaba estudiando acerca de la dislexia, que es otro tipo de trastorno, y entonces hay dificultades para leer. Y una de las cosas que uno menos en la vida puede hacer es hacer que el niño lea en voz alta en frente de otras personas, porque eso hace que se tensione, que se estrese y se le crea un trauma. Entonces, tras de que soy disléxico, entonces se me está sumando ahora el trauma de que estoy siendo avergonzado con mis demás compañeros, ¿sí? Entonces, sí hay cosas que son excesivas. Sí. Porque no es lo mismo lo que tú dices de
exponer de paso una exposición y entonces me están temblando las manos porque yo creo que a todos nos pasa. Sí, es como lo normal, Sí, es algo... pero otra cosa Estás ya es, siendo evaluado. pero otra cosa ya es paralizarme, Sí. que no pueda decir nada, Sí, hacer porque nada. y de ahí no pasaba él, entonces ya uno decía, bueno, desconocimiento del profesor, pero también si él no lo quería hacer era pues por algo. Sí, pueden ser diferentes razones y siento que también para nosotras y para los que están allá detrás de la pantalla es importante que podamos como mirar esos niveles en los que trabajamos nuestras emociones, porque yo no puedo decir que entonces porque tengo nervios, porque me voy a ir de viaje mañana, entonces estoy ansioso. Sí, o voy a correr mañana a buscar terapia porque es que mire que siempre, cada vez que voy a tener un trabajo nuevo, ay, no, me pongo nerviosa, me da un vacío pues es como lo normal porque es una sensación nueva y es algo que mi cerebro siente que es nuevo y que es algo que va a experimentar, que le genera incertidumbre y los humanos siempre que tenemos una incertidumbre pues nos genera ansiedad porque es algo pues desconocido. Sí, ante nuevos aprendizajes, ante nuevas experiencias, el cerebro siempre va a ser como un reseteo, Sí. como que me dispongo en todas mis capacidades para poder estar dispuesto a lo que va a pasar. Entonces es normal eso, ¿sí? Pero entonces no, siento que se está hablando tanto de la ansiedad que se está convirtiendo como en un tema de moda y para que yo esté dentro de la moda, entonces digo que soy ansioso Sí. o digo que tengo ataques de ansiedad. Y pues todos tenemos ansiedad, que era lo que hablábamos en el episodio pasado, todos tenemos niveles. La diferencia radica en que qué momento yo siento que esa ansiedad me está sobrepasando, que no soy yo Viviana Mota, sino que soy la ansiedad, que es cuando ya la gente empieza a decir, no es que yo tenga ansiedad, sino yo soy ansiosa, entonces ya no me identifico yo con el trastorno y ya lo hago parte de mí. Entonces yo soy depresiva, yo soy bipolar, yo tengo... Y no, yo soy otras cosas más. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces ya se volvió más, soy ansioso en TikTok y no sé qué, y ya es como sí, es que se vuelve. Sí, entonces ya como que siento que nos estamos como pasando de la raya, porque sí hay cosas que necesitan un tratamiento y necesitan un cuidado. Y cuando hablamos, por ejemplo, lo que tú mencionabas, o sea, el ser ansioso o el estar ansioso, pues finalmente es una emoción, ¿sí? Como todas las otras emociones. Y como todas las otras emociones, pues hay que vivirlas, hay que experimentarlas, hay que dejar que fluyan para poder ser inteligentes a nivel emocional. Pero sí cuando ya es algo que no me permite tener una vida normal, que no me permite relacionarme con los demás, pues ahí sí ya es preocupante. Sí, por ejemplo, ya ahí es cuando pues pasan a ser fobias sociales o trastorno generalizado, bueno, ya otras cosas que me impiden llevar una vida pues como normal en la cotidianidad de poder decir salgo solo o ciertas cosas que ya le impiden a uno como tener es que no sé si llamarlo normal sea la palabra más adecuada. Sí, ahora todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Sí, sí, no, pues vivir el cotidiano que cada uno tenga, o sea, vivir su realidad, ¿sí? Cada uno tiene derecho a poder vivir su realidad dentro de las capacidades que tenga, ¿sí? Pero si a veces hay cosas que no nos van a permitir vivir esas realidades, pues es complicado. Otra cosa que yo quería que aclaráramos, voy a traer una ayuda, que fue lo del secuestro de la amígdala, que lo mencionamos. Sí. Yo le dije, ya todos van a creer el secuestro de la amígdala, y pues que siempre relacionamos la amígdala con la amigdalitis y las amígdalas que quedan acá. Sí, y no... Pero pues recuerden que estamos hablando del cerebro. No es así, yo voy a coger acá unos títeres que tengo por acá. Los voy a coger prestados. Para que nos quede más claro de qué se trata. Es que recuerden que ella es neuroeducadora, entonces pues todo es todo es didáctico. Entonces vamos a imaginarnos que este muñequito de acá es la amígdala, ¿sí? Pero realmente la amígdala pues está en nuestro cerebro. Yo creo que la mayoría cuando piensa en el cerebro piensa en el sticker o en los memes en donde aparece esa porción de masa rosadita, ¿sí? Y que pues, se ve solo lo de afuera y pues nunca, cuando
tú estudias, pues sí, oye, ves lo de adentro, pero siempre cuando uno está afuera, pues uno ve, sí, esas partes de rugositas ahí que parecen una gomita. Sí, Sí, pero por dentro el cerebro tiene muchas partes, claro, ¿sí? es muy complejo por dentro. Ajá, entonces una de esas partecitas es la amígdala, que es como, hagan de cuenta que es como un frijolito, ¿sí? Como un frijolito que está ahí como en la base, como en el centro hacia abajo del cerebro, ¿sí? Eh, este muñequito va a ser la amígdala, ¿sí? Entonces, ¿de qué se encarga la amígdala? La amígdala se encarga de regular las emociones, ¿sí? Es como si fuera la puerta de entrada de las emociones hacia el cerebro, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos Como el portero. como el portero, es el portero. Entonces, acá está el portero, ¿sí? Ella está regulando las emociones, permite que entren y que pasen al cerebro y siga y pase, ¿sí? Bien pueda. Siga, entre. La clave, ponga el dedo. Y resulta que cuando yo a veces tengo como una crisis o un ataque de pánico o cuando estoy pasando por una situación complicada o difícil, pues resulta que el cerebro comienza a producir más cantidad de ciertos neurotransmisores, ¿sí? Que son, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina. Sí, que puede ser como poníamos el ejemplo de siento que me van a robar. Ajá, sí. Se dan cuenta que este es el cerebro, la amígdala de una persona que está dentro de un cerebro y va por el parque. Sí, va por el parque cruzando. Entonces hay una situación de peligro que se acerca. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Pues comienza a producir. Sí, va a mirar señales. Ajá. Este hombre me está mirando mucho. Y se está acercando. Es tarde en la noche. Veo que está caminando más rápido para alcanzar. Ajá. Entonces todas esas cosas van produciendo todas estas señales de alerta y entonces ocurre el secuestro, es decir, que llega ahí esto que está pasando en el cerebro como que secuestra la amígdala y no le permite a ella que siga controlando y regulando las emociones, sino que la tiene ahí maniatada y no la deja funcionar bien, ¿sí? Entonces el cerebro en la parte prefrontal necesita como inhibir ciertas cosas, ciertas acciones, tener razonamiento, poder tomar decisiones, pero ya no puede, o sea, está secuestrada. Actuar, que es cuando, como decíamos, o huyo o enfrento al ladrón y no me quiere robar porque sigue derecho. Sí. Algo así. Eso, entonces claro, al estar ya secuestrada pues no puede hacer nada, entonces ¿qué va a hacer en ese momento? Pues pueden pasar diferentes tipos de cosas, como lo que hemos visto que es un ataque de pánico, que el cuerpo reaccione ante ese secuestro, entonces por ejemplo que se paralice, que la persona quede totalmente quieta y no hable nada ni diga nada, o todo lo contrario, que es una persona que comience a gritar, a hiperventilar, que incluso termine desmayándose, ¿sí? Hay personas que cuando ya tienen como mucho cortisol, o sea, la ira así súper extrema, también ocurre que la amígdala está secuestrada, entonces son personas que en ese momento llegan y cometen cualquier tipo de... Sí, que es esos casos que me escuchan, no, es que pues cometieron crímenes y tienen nula la razón y no se acuerdan ni de lo que pasó, por eso mismo, porque actuaron sin la parte emocional, su parte emocional quedó nublada. Ajá, totalmente suprimida. Y lo que les mencionaba, ese aspecto del razonamiento y de la toma de decisiones también queda totalmente anulado. Entonces, no puedo ir ni para allá ni para acá y puedo cometer un montón de cosas. O sea, pueden pasar mil y una cosas en nuestra vida cuando ocurre lo que es el secuestro de la amígdala. Por eso se le llama así. Sí, entonces mis compañeros del día de hoy se van a quedar ahí mientras continuamos con el podcast. Pero ¿para qué es esto? Pues para que entendamos cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Y también siento para que no nos culpabilicemos frente a las cosas que ocurren, porque a mí me pasaba mucho que lloraba por todo y me decían, ay, deje de ser tan lloretas, deje de ser tan chilletas, y yo me sentía culpable porque sentía que era una persona débil. Por el hecho de llorar por todo, ¿sí? Y me sentía cada vez que eso era como un defecto. Entonces, a veces podemos pensar que somos así y resulta que no, que de pronto nos faltan algunas herramientas para poder
regular esas emociones. Sí, pero también pienso que era lo que pues veía yo que también es la forma sana o el mecanismo que haya el cerebro para liberar esa tensión. Entonces, cuando a veces la gente le da ataques de pánico, que puede ser desde el hormigueo en el brazo, o llorar, o hiperventilar, o tener mareo, o los pensamientos de preocupación, o querer llorar, o querer gritar, es también como la forma de que mi cerebro o mi sistema nervioso es la forma de liberar la tensión que está viviendo para poder pasar a un estado de calma. A mí me pasaba eso también, lo que tú dices, de que cuando uno necesita llorar. Cuando yo tenía mis crisis nerviosas y yo lloraba y lloraba, pero se la pasa todos los santos días llorando. Pero yo algo que analizaba era después de que lloraba yo sentía calma, o sea, sentía, no que sintiera paz, porque creo que no, pero sí sentía como si me hubiera desahogado, como que mi sistema se desahogó, se cansó, se liberó y ya como que ya está por eso, como cansado, como que uno dice, "Ay, ya, como que dejo fluir porque ya como que se liberó de alguna forma. No tanto para llegar a una paz, pero sí para tener un sistema nervioso un poco más, no digo desregulado, pero sí de pronto un poco más tranquilo. Por eso es que yo soy muy hay que dejar que las emociones fluyan. A mí me pasó esta semana con los estudiantes que estábamos en un compartir y pusieron una canción que era muy triste y una de las niñas comenzó a llorar. Entonces yo, ok, está llorando, y otras niñas se me acercaron y entonces me miraban raro. Entonces yo, bueno, no, hasta ese momento no entendía. Luego eso como que se contagió y otra niña al lado comenzó a llorar. Finalmente habían 3 niñas llorando al mismo tiempo. Todas las neuronas, se llaman neuronas espejo, que son las que, digamos, si mi hermanita se está riendo, pues yo también me río porque tratan de como copiar eso, imitar lo que está haciendo las neuronas, que aunque no las estamos viendo, están ahí. O sea, yo sé, es complicado de entender, pero es muy bacán. Y entonces las niñas que me estaban mirando raro, finalmente entendí que era como, profe, se me acercaron, profe, es que están llorando. Y yo, sí, yo sé que están llorando. Y pues, o sea, yo siento que ellas estaban esperando que yo hiciera algo. Entonces yo lo que les dije fue, pues, dejarlas llorar. O sea, no hay nada más que se pueda hacer, hay que dejarlas llorar. Si quieren llorar, que lloren. Y ya otras compañeras estaban consolándolas, o sea, no era que estuvieran solas en una esquina y, ay, estoy llorando, no, y nadie me entiende, no, o sea, ya habían otras niñas, otras compañeritas. Como acompañándolas. Sí, acompañándolas en su llanto, en su momento, pero yo no iba a decir como, no, deja de llorar, límpiate las lágrimas, no, o sea, llora, ¿sí? Llora, si quieres llorar, llora. Las demás que querían seguir bailando en su compartir, pues cambié la música, eso sí, fue lo que hice, cambié la canción, porque lo que detonó ese momento fue la canción que hablaba acerca de la muerte, ¿sí? Como del extrañar a alguien. Entonces cambié la canción y ya después estuvieron llorando, Una de ellas se me acercó, me contó que era que se había acordado de su abuelito que había muerto el año pasado, la otra también estaba llorando porque la abuelita había muerto, y la primera que estaba llorando era porque la perrita se le había muerto. Entonces, claro, todas tenían que ver con muertes y pues se relacionaron entre ellas, pero pues fue... Y era lo normal, o sea, de pronto la gente cree que lo normal es, no, ya dejé, como te decían a ti, ay, pero es que si llora, pero por todo llora. Sí, chilletas. Entonces a veces, es que esto, uno escucha mucho, pues acá en Colombia, yo creo que en muchos países decir, ay, pero es que es más sensible. Entonces yo digo, ¿por qué se tiene que señalar las emociones como buenas o malas, siendo que todas son necesarias? O sea, como hablábamos la otra vez de la película Intensamente, todas las emociones me llevan a algo, me están mostrando algo que tengo que arreglar, solucionar, pendiente, o algo que tengo que pasar. Todos tenemos que pasar por tristeza, por alegría, es que es necesario. Así como las niñas, o sea, obviamente uno va a sentir tristeza si ya no tiene a sus seres queridos. Es lo normal. Pero a veces la gente piensa que uno tiene que estar todo el tiempo como riendo o... Sí, y lo contrario que pasaría es, si yo hago eso y corto la emoción,
pues más adelante no voy a permitir que sea una persona libre para expresarse emocionalmente y que el cerebro tenga que recurrir a lo que tú mencionabas, a que tenga que estallar. Sí, O sea, de alguna forma. esa copa que se va llenando, se va llenando y se va llenando hasta que va la última gota que se rebosa. Y es cuando pasan las crisis nerviosas o llega un ataque de pánico. O sea, la idea es no llegar hasta ese punto, ¿sí? Entonces, yo la verdad creo que la raíz, esto es una teoría mía, de la ansiedad, cuando ya estamos hablando a niveles altos, o sea que ya soy una persona que no logra realmente vivir una realidad como debería ser vivida, es porque no se saben regular bien las emociones, no se sabe cómo permitirse a uno sentir cuando tiene que sentir, hablar lo que tiene que hablar, decir, expresar y saber cómo expresar las cosas. Por un lado está eso, o sea, no digo que sea la raíz, pero sí por un lado está eso. Y sí pienso que es muy cierto, cuando uno a veces ve películas que ahí las personas van a lugares como aislados y a veces les dicen, no, pues grite, y la persona, y después está desfogándose ahí en grita, ¡ah! Liberándose. Pero sí es la forma que a veces la gente necesita liberarse. A mí me pasaba eso cuando yo tenía mis crisis de ansiedad y a veces yo tenía tanta ira contenida dentro, tanta frustración, no sabía cómo manejar, no sabía cómo iba a ser el día de mañana, tenía dolor físico acumulado, tenía frustración de no sentirme entendida ni por mi misma familia, del dolor físico, que pues lo contamos acá. Para todos era que yo me estaba inventando que me estaban doliendo las cosas, que me dolía hasta el pelo. Entonces era frustrante y las formas que yo encontraba a veces de liderar esa ira contenida que tenía era a veces pegar un grito en mi casa y la gente, claro. Sí, todo ¿qué pasa? Otra vez, ¿qué le dio? Era la forma que mi cuerpo me estaba pidiendo. No puede golpear nada porque le va a doler más darle un golpe a algo, pero es la forma en que yo podía liberar esa ira contenida que tenía y no hacer algo más drástico contra mí misma o contra alguien más. Sí, ahí es cuando yo voy al tema del que nos quede muy claro la diferencia entre tener, o sea, estar ansioso por algo que va a pasar, como que, ay, va a pasar algo, entonces sé que tengo como un nerviosismo, no sé qué, y que hagamos una diferencia entre eso y otra diferencia entre ya tener ataques de ansiedad, crisis de ansiedad. Decir, bueno, mis chicas, necesito ayuda, necesito leer, sí. Así sea buscar en YouTube, así sea leer un libro. Que ustedes, sí, que ustedes sientan, o sea, cuando ya sientan que de verdad ese nervio ya no es el normal y el común, sino que lo están experimentando todo el tiempo. Porque si yo me voy a lanzar de un paracaídas, de un helicóptero así, sí, no, es obvio. Pues es obvio que no voy a dormir esa noche. Se va a morir. ¿Cómo es de estúpida? ¿Cómo va a hacer eso? Por Dios, ¿cómo hacer eso? No se bote. Ese paracaídas se le va a romper. Bueno, un montón de cosas, pues es natural que pase eso, ¿sí? Pero si ya todo, o sea, salir a la calle me causa unos síntomas a nivel corporal que ya no puedo controlar, ¿sí? El hecho de subirme a un bus con muchas personas o de hablar con los demás y ya no puedo, ¿sí? Sí, porque tengo esa... Sientes la presión en el pecho. Sí, como que me ahogo. El ahogo. Si ya uno está experimentando eso, entonces hay que buscar ayuda, ¿sí? Porque pues hay, por ejemplo, mitos que dicen, no, eso se le pasa con el tiempo, que las cosas van a pasar, eso espérese un tiempo y ya eso después se le pasa. Sí. ¿Sí? Creer, pues pueda que sí, o sea, hay cosas que pues con el tiempo van a pasar, o por lo menos, no sé, cosas como que se le muera a un familiar. Obviamente te va a causar un dolor, como en el caso de las niñas que les comentaba. A una se les murió el año pasado, la perrita se había muerto hace como 2, 3 meses, ¿sí? Aún hoy en día hay personas que fallecieron y uno ya no, o sea, sí siente tristeza, no soy una roca, pero no es la misma cantidad de tristeza que en un comienzo. Entonces, si hay cosas que el tiempo las cura, no, pues pueda que sí, pueda que no, ¿sí?
que se alivien un poco los síntomas con el tiempo, sí puede pasar, ¿sí? Porque yo siento que lo del tiempo es más el proceso. O sea, cuando hablamos de que el tiempo lo cura todo, pero sí, pero yo qué hice en ese tiempo, pienso también, el tiempo lo cura todo, puede que sí, pero yo qué hago en ese tiempo, el tiempo lo cura todo. Ah, sí, porque no es solamente el tiempo, o sea, no es solamente que yo coloque el reloj. Ay, no, ya el tiempo. Me voy a sentar a que el tiempo pase. El tiempo pasa y lo cura todo. A que y ahí con la herida abierta emocional. Sí, no, estoy desangrándome de una herida y no, pues me voy a desangrar ahí y me muero. No, obviamente no, no es el tiempo el que lo cura, sino en ese, lo que tú dices, o sea, en ese proceso que estamos pasando, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que ese tipo de cosas se solucionen? Yo creo que para el próximo episodio, porque este ya se nos extendió un poquito, vamos a hablar acerca de eso, o sea, de cómo poder ayudarnos en ese tiempo, que sí hay que dedicarle tiempo, porque no va a pasar de que yo me levante hoy y ya estoy bien, ¿no? Pienso que todo en la vida, cuando uno le pone dedicación, esfuerzo, pues tú lo valoras más que cuando pues algo llega así como por osmosis. Sí. A todo hay que dedicarle tiempo. Sí, todo esfuerzo, no tiempo sino esfuerzo. Y que eso requiere también una serie de cambios. O sea, todo lo que hablemos en el siguiente episodio tiene que ver con pequeños detalles que tenemos que hacer en nuestro diario vivir, en esa realidad de la que hablábamos, esos cambios y esas cosas que yo tengo que quitar o que agregar para que las cosas comiencen a mejorar, ¿sí? Cambiar desde mi mente, mi cuerpo, mis emociones. Y que desde ya tiene que haber un compromiso, ¿sí? Con eso, porque no puede ser que entonces yo hice el cambio hoy, pero mañana se me olvidó el cambio y hago otra cosa, porque lo mismo cuando una persona está haciendo ejercicio. Sí. Si yo quiero tener resultados frente a lo corporal, pues tengo que hacerlo constantemente. A mí me pasa cuando estamos haciendo ejercicios de estiramiento con las niñas, que me dicen, uy, profe, pero es que usted es muy flexible. Y yo, pues, obvio, porque la mayoría de los días que doy clases de danza, pues, estoy haciendo estiramiento. Sí, sería el colmo que no lo vea. Y ya tuve un proceso más joven en donde estaba aprendiendo y tenía que hacer entrenamiento específico para flexibilidad. Entonces, todo eso, pues, me permitió a mí tener un resultado, que es necesario el compromiso y hay que hacerlo constantemente para ver un cambio. Sí, es necesario dedicarle un buen espacio. Y darles que, así como en el episodio pasado que les dimos algunos tips, pues vamos a tener contenido en las redes de TikTok, de Instagram, para que ustedes nos visiten. Allá van a encontrar consejitos adicionales, sí, herramientas, tips prácticos para que ustedes los puedan poner en práctica. Obviamente denle like, compártalo. Comenten este video también, compartan este video también a las personas que ustedes consideren que lo necesitan. Además, porque los comentarios nos ayudan mucho a saber cuáles son sus necesidades. Sí, tener como ese feedback, esa retroalimentación de... Sí, si tú tienes una amiga cercana a la cual contarle tus problemas, pues no te preocupes, puedes colocar en los comentarios o en los mensajes internos del TikTok o de Instagram, pues las preguntas que ustedes tengan, porque si quieren salir anónimos, pues tocas internamente, porque los comentarios son públicos, entonces la idea es poder ayudarnos. Entonces también siéntanse en la libertad de compartir los comentarios y preguntas que tengan. Sí, y a medida que veamos que tiene buena acogida, que ustedes se están interesando, pues podemos así mismo también, saber qué recursos gratuitos podemos brindarles para que les sirva. Pero si no recibimos esa retroalimentación, pues no sabemos realmente qué ofrecerles. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias por estar acá en otro capítulo más de Un Piojo de Cabeza. Bye. Adiós.